y bueno, tiene cuantos títulos asociados que podría mencionar, pero se entiende la idea. Hola Camilo, muchas gracias por participar. Hola Isidora, hola a todas y a todos. Bueno, sí, trabajo con gente mayor, ¿cómo se dice? Tercera edad, personas mayores. Está interesante esto de cómo nominar a la tercera edad porque Sí, vamos a conversar sobre eso, es un tema. Me voy a presentar entonces. Mi nombre es Camilo Paredes, soy psicólogo clínico, como dijo Isidora, con un enfoque en psicoterapia psicoanalítica. Y actualmente yo trabajo en un programa del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el cual está en la comuna de Quinta Normal y se llama Centros Diurnos, no sé si lo han escuchado por ahí, pero trabajamos básicamente con personas mayores de 60 años, ese es como el rango de edad. Si gustan, comenzamos al tiro. Tengo una presentación, lo voy a sí, compartir. estás habilitado para compartir pantalla. Súper. Ustedes me dicen si se ve. Sí, se ve, Ya. súper. Entonces, el tema que les traigo hoy tiene que ver con la sexualidad en las personas mayores, ¿ya? Es una temática relativamente compleja. Yo sé que vienen saliendo una temática más compleja todavía quizá, pero vamos a tratar de abordarla desde una perspectiva bien amplia, ¿ya? Vamos a tratar de hacer un recorrido histórico de lo que es la vejez y algo también relacionado al sistema actual, ¿no? Porque parece ser que lo expulsa un poco de las actividades sociales, culturales, no tiene mucha cabida la vejez. Entonces, la presentación lleva por título Deseo y sexualidades en personas mayores. Lo vamos a hacer como una contribución gerontológica a la atención clínica de personas mayores. Ustedes son todos estudiantes de medicina, tengo entendido, ¿cierto? Em, entonces, Está publicado como estudiantes de medicina, pero también hay estudiantes de salud y personas de público general que también podían participar, así que hay de todo un poco. súper, ya. Lo vamos a enfocar entonces, bueno, es bien amplio, pero lo vamos a enfocar justamente en esto de la atención clínica, que es tan importante saber cómo operar, cómo tratar a las personas mayores. ¿Por qué? Porque viven pasan por muchas cosas finalmente. En la actualidad, más que en años anteriores quizás. Vamos a partir con esta cita, ya, y la vamos a leer y la vamos probablemente poder discutir más adelante. Dice, nuestra estructura social genera la expulsión del viejo del campo de los ideales al considerarlo no deseable, no le facilita el intercambio con los objetos externos necesarios para el mantenimiento de su autoestima. Hasta aquí se entiende que hay algunas palabras que hacen sentido, ¿cierto? O sea, parece ser de que no está dentro del campo de los ideales, las personas mayores, ¿cierto? No son deseables, que suena muy feo, ¿no? Decirlo o escucharlo, pero es así. Para la cultura, una persona mayor no es un sujeto deseable, ¿ya? No es algo que, en términos bien coloquiales, no es algo que uno busque, no sé, como que la sexualidad no aparece como algo ahí tan posible, ¿no? Y da la sensación que si al final habla de la autoestima de las personas mayores. O sea, hay un tema ahí potente respecto a la salud mental de quien envejece. Eh, Introductoriamente, a lo mejor está bueno esto de hacerse la pregunta, ¿no? De quiénes, o más bien nosotros mismos, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida vamos a envejecer, ¿cierto? Eso es un problema, la verdad. No tenemos muy bien si es un problema o no, pero da la sensación de que en los cambios corporales, ¿cierto? Y cómo la sociedad y la cultura funcionan o tienen un impacto en la vejez, ¿cómo nos afectaría a nosotros la pregunta finalmente? O nosotros podemos ver a nuestros abuelos, nuestros papás muchas veces son adultos mayores, pero nosotros, ¿qué pasa con la pregunta por nosotros? O sea, hoy vamos a hablar de sexualidad de adultos mayores. ¿Qué pasa con la sexualidad actual de nosotros en vistas a cómo va a ser la sexualidad de nosotros a los 60, 70, 80 o 90 años, ¿cierto? ¿Va a existir la sexualidad en nuestras vidas? Eh,
Probablemente algunos dirán no, algunos dirán sí, por temas biológicos no, muchas veces uno dice, parece que no es tan posible, por lo menos de la manera en que tenemos, no sé, voy a hablar netamente respecto a relaciones sexuales, ¿no? Se hace de la misma manera. Parece ser que hay aspectos ahí corporales que impiden que sea por lo menos calcado como es, no sé, para los 20, a los 30 años, 40 años, ¿cierto? Em, para adentrarnos entonces en toda esta temática, vamos a hablar sobre probablemente conceptos que ustedes manejan, que tienen que ver con la geriatría por un lado, y la gerontología por otro, ¿sí? Em, Voy a parar un poquito de esto aquí, sí. La gerontología y la geriatría básicamente son estudios y conceptos nacidos a inicios del siglo XX, ¿ya? En 1908 y 1906 respectivamente se forman como estudios, ya, la gerontología y la geriatría, que es principalmente el estudio del envejecimiento de las personas mayores o la vejez. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay elementos que son netamente culturales. Entonces, eso va a significar que se va a entender la vejez de distintas maneras dependiendo de la época en que se haga el estudio. O sea, si esto fue en 1890, el viejo va a tener otra connotación distinta a la de la actualidad, por ejemplo. Para entender los abordajes que podemos hacer desde distintas áreas de la salud, vamos a entender de que hay un componente biológico importante que tiene que ver básicamente con los cambios físicos, ¿cierto? Un componente psicológico que se emana de estos componentes biológicos muchas veces, porque hay evidentemente cambios psicológicos asociados al cuerpo, al propio cuerpo, como lo que dijimos recién sobre la autoestima, ¿no? Y hay un fuerte componente sociocultural, que es el que le vamos a poner un poquito más de énfasis ahora, porque es aquí donde vamos a instalar la idea de que parece que depende de todos cómo vamos a envejecer, ¿ya? Em, Vamos a los cambios funcionales, que lo vamos solamente a leer, pero para más o menos entender de qué se trata, cuáles serían los cambios funcionales en los órganos sexuales, prácticamente. Partamos por el varón, donde los cambios funcionales en la sexualidad tienen que ver con que hay una erección más lenta y menos completa. Hay un descenso rápido de la erección tras la eyaculación y la frecuencia de la eyaculación es retrógrada. El orgasmo dura poco, ya dura menos de una persona más joven. También hay un periodo refractario prolongado tras la eyaculación, lo que quiere decir de eh, que no cabe mucho aquí la idea de no hay primera sin segunda, porque parece que no hay tiempo para una más porque el cuerpo no da, básicamente. Eh, en la mujer tenemos disminución de las hormonas sexuales circulantes, menos lubricación vaginal. También el orgasmo sufre esto de que acorta su duración. La intumescencia del clítoris, ¿cierto? Y el rápido descenso tras el orgasmo. O sea, definitivamente la sexualidad, o ya hablemos básicamente aquí como del coito, se vuelve muy complejo porque las condiciones cambian, ¿sí? Las condiciones funcionales cambian. Hablemos un poco sobre las prácticas sexuales. Este es un estudio que se hizo en Barcelona. Se entiende de que en Barcelona y Santiago o Chile son culturas bien diferentes. En Europa en general la sexualidad se habla de una manera un poco más libre, acá cuesta un poco más, en Latinoamérica en general. Eh, y bueno, este estudio arrojó que se hizo en mujeres mayores de 55 años, pero mayoritariamente personas mayores, cuál era la incidencia finalmente de las prácticas sexuales. Quedó ahí, no sé si se alcanza a ver porque los números están un poco chiquitos, pero se habla de que el 63% de la muestra practicaba sexo vaginal, un 55% beso y caricia, un 50% participaba, o sea, practicaba la masturbación, pero también hay un componente ahí que habla de la masturbación mutua. Eso tiene mucho que ver con las personas que están en pareja o no. Muchas de las personas mayores, por temas de viudez o de separaciones, o por esta idea de nunca luego de separados, nunca volver a retomar una relación de pareja,
generalmente da la sensación de que hay harta gente que está sola en la vejez. Entonces, claro, masturbación mutua solamente para quienes están en pareja. Un 37% manifestó practicar sexo oral, y aquí están como los que nos sacan porcentajes muy altos, que tienen que ver con el sexo anal y el cibersexo, donde es menos del 10% quien dice practicarlo. Y hay un componente también que habla del 10% de esta muestra, el cual dice que no hay sexualidad en la vejez. Lo que nos da a entender este estudio, independiente de que no es un estudio chileno, da la sensación de que la gente mayor sí tiene sexo, sí hay sexualidad en la vejez. Y ojo, porque abajo en la figura 1 dice que el nivel de satisfacción sexual es bastante alto. ¿Ya? Estamos hablando de casi el 50%. Un 30% manifiesta que es medio y ya menos de un 15% dice que es bajo o nulo. Hay un 8% que no contesta, que podemos inferir y que parece que eh, no hay mucha satisfacción, ¿cierto? Entonces, claro, tenemos esta como primer punto de que parece que sí hay sexualidad, pero ¿por qué lo hace tan complejo, más allá de los aspectos funcionales que revisamos recién, como esto que dice, sí, parece que sí hay prácticas sexuales? Algo cambia. Pero hay elementos culturales que me parece que es importante considerarlas antes de comenzar a- comenzar a meternos más en la temática, ¿cierto? ¿Ustedes le han pasado el concepto de ciclo vital, ¿sí? Que hace referencia como a esta imagen que está acá, ¿cierto? De que aparentemente la vida tiene diversas etapas en las cuales uno va avanzando, ¿no? Va avanzando aquí, bueno, la imagen es la de la oruga, la crisálida y la mariposa, ¿no? Obviamente que aquí estamos refiriéndonos a ciclos. La característica que tenemos los seres humanos es que los seres humanos no participamos de esto, digamos, o sea, esto es más metafórico. Ojalá uno pudiese sacar ala y volar, pero no es tan simple. Pero nosotros tenemos otra complejidad, que es el lenguaje, por ejemplo, o son las emociones. Entonces, no dejamos atrás nuestro pasado de oruga, digamos, ¿cierto? No es que nos sintamos orgullosos de nuestro proceso de crisálida, no es tan así, es mucho más complejo. Entonces vamos a entender de que el concepto de ciclo vital es un concepto que está relativamente, no voy a decir obsoleto, pero sí cuestionado, ¿ya? ¿Por qué? Porque se plantea de una manera muy determinista, ¿cierto? Eso quiere decir que los fenómenos de la vida son fenómenos prefijados, eso quiere decir que, que uno pasa la etapa de la infancia, por ejemplo, se convierte en un adolescente y es como que las pasa con éxito o sin éxito, ¿sí? El punto es que muchas veces uno se queda en ciertos aspectos de la vida, va avanzando, pero eso tiene un efecto retroactivo, o sea, hay cosas que se nos van repitiendo en nuestra vida que tiene mucho que ver con lo que fue la presentación anterior, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos nuevos que van saliendo, aquí volvemos al tema de la crisálida y de la mariposa, a partir de esta frase. Va a decir que la edad nos empuja a vivir hacia adelante, claro, pero nos mueve y conmueve a entender la vida hacia atrás, ¿ya? Ustedes van a entender que muchas personas mayores les pasa de que hablan mucho desde la nostalgia, ¿sí? Hay aspectos ahí muy importantes que probablemente no se resolvieron o que vuelven todo el tiempo, penas, duelos no tramitados, ¿cierto? En términos psíquicos. Vamos a proponer entonces hablar no de ciclo vital ni ciclo de vida, sino que vamos a proponer hablar de curso de vida, ¿ya? Este es un concepto que está menos regularizado, está mucho menos estandarizado, permite que la gente pueda hablar de manera singular, ¿cierto? No sin llegar a una etapa particular y tener que funcionar y rendir como esa etapa se espera que se sea, ¿cierto? Entonces, el curso de vida habla de que se respeta más la historia de la persona, ¿sí? Por otro lado, plantea de que la forma de verlo desde el ciclo vital tiene una perspectiva más bien biológica, ¿ya? Aquí nos vamos a ajustar a que la persona más bien
hay distintos cruces de cosas que van influyendo y no se rige netamente por las arrugas que tiene o las canas que tiene, ¿ya? Es importante también plantear de que tiene que ver con que lo inconsciente o los aspectos de la mente muchas veces van en escalas distintas de tiempo. Hay una escala cronológica, así como biológica y también psicológica, ¿ya? Es por eso de repente que ustedes quizás como trabajadores de la salud de pronto puedan ver una persona que no se ve tan, se sorprenden cuando le ven la ficha, ¿no? Así como en la ficha dice 80 años y de repente ven una persona que aparenta mucho menos o aparenta mucho más. Entonces siempre está un poquito, como que da la sensación de que la idea del ciclo vital es como que ajusta mucho la cosa y debiese ser un poco más amplio porque permita a la persona no sentirse atada a determinada edad o determinada etapa de la vida, ¿ya? Otro de los problemas que nos vamos a encontrar para hablar de vejez es el problema de lo biomédico, ¿ya? ¿Por qué lo biomédico? Tiene que ver principalmente porque es una atención o un enfoque que se centra en la enfermedad. ¿Qué pasa con las personas mayores que tienen tantas enfermedades? Para el enfoque biomédico son como una mina de oro, ¿cierto? Tienen muchas patologías. Entonces, de repente uno revisa una ficha, no sé si alguien eh, ha tenido experiencia de algún paso práctico en consultorio, en APS, donde uno revisa el Rayen o algún otro software que utilicen y las fichas clínicas con más patologías son las que uno tiende a sorprenderse un poco y pasa de que, claro, finalmente una persona mayor tiende a ser un acumulador del fenómeno patológico, ¿sí? Entonces, la intervención médica también va dirigida a aplacar los síntomas, ¿cierto? Pero no a ver la persona, muchas veces. Y como vamos a hablar de sexualidad, em, tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Cómo afecta la sexualidad, la enfermedad, justamente. La diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo y todas las enfermedades que están asociadas a la vejez, por muy mal que esté asociado, ¿cierto? No tienen que ver, no son sinónimos. Vamos entonces a hablar ahora sobre el concepto de gerontología y de dónde nos vamos a posicionar para hablar ahora, ¿ya? Vamos a hacer una crítica a la gerontología también, ¿ya? Porque justamente es lo que veníamos hablando, que tiene una concepción biomédica que es fuertemente positivista y mantiene con ello el orden social al ser una perspectiva científica, ¿ya? Entonces, eh, luego de esto vamos a hacer un recorrido más o menos que nos permita entender por qué se critica lo médico finalmente, ¿sí? Vamos a tomarnos más del concepto de la gerontología crítica, ¿ya? Que tiene más bien una crítica constante a cómo la gerontología, la geriatría y en general la caracterización del paciente o de la persona a través de la enfermedad, lo que genera finalmente es el mantenimiento del orden social, ¿ya? La distribución de poder, ¿cierto? El sostenimiento de la propia legitimidad del orden científico. Ujú. Esto a lo mejor suena un poco raro, sí, pero ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? Hacia una gerontología feminista, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gerontología feminista y a la vez crítica va a entender de que la que más mal lo pasa, digamos, de todas las personas mayores son las mujeres mayores. Nos vamos a basar en dos elementos más bien filosóficos quizás, los voy a explicar así como bien brevemente, que tienen que ver con el constructivismo social y el deconstructivismo, ¿ya? Voy a volver aquí un poquito para que se vea. El constructivismo social hace referencia, bueno, es una crítica por sobre todo a la forma de entender el mundo y de la ciencia, porque va a plantear de que los fenómenos, las patologías no llegan y se descubren, sino que más bien son socialmente construidas, ¿sí? Eso socialmente construido es finalmente también lo que genera un orden social, ¿cierto? Una forma de poder. El desconstructivismo, ¿cierto? Estos son formas de crítica a la sociedad y a la ciencia de finales del bueno, de la segunda mitad del siglo pasado, ¿cierto? Y bueno, lo que propone el deconstructivismo es más bien esta idea como de interpelar el lenguaje, ¿no? Que es lo que habíamos dicho al principio. ¿Cómo llamamos a los viejos? ¿Cómo lo llamamos? ¿Lo llamamos viejo? ¿Lo llamamos abuelito? ¿Abuelita?
Vamos a preguntarnos y hacer un ejemplo justamente de deconstructivismo, porque el deconstructivismo, al plantear esta crítica, nos pone en una posición media en jaque respecto a las personas mayores, porque no sé si se alcanza a ver esa imagen que está ahí, pero es de un matinal, ¿ya? Es de hace poquito, fue una historia que salió de una señora mayor, unos 80 años, ahí dice, 76 años, en Linares, ¿ya? ¿Qué pasó? La hija la echó para afuera. La dejó como en la calle una mantita, ahí te la arregláis en plena pandemia, ¿no? Fue hace poco, debe haber sido hace como un mes y medio atrás, me parece. ¿Qué pasa en esta imagen? Uno dice, qué terrible el maltrato, y estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero hay aspectos que tienen que ver ahí con lo que dice el escrito ahí del canal, ¿sí? Del matinal, que dice, familia de abuelita exige justicia. ¿Por qué llamarla abuelita? Independiente de lo terrible que es la historia que están mostrando, ¿por qué llamarla abuelita? ¿O por qué al viejito se le dice abuelito y se le minimiza al punto en que termina siendo casi como un niñito, ¿cierto? Una especie de persona no válida, por un lado, pero también no sexual. O sea, la idea del abuelito y la abuelita poco sexual se puede expresar, ¿cierto? Respecto a del deconstructivismo, lo vamos a asociar a esto porque la crítica es hacer lenguaje, a cómo se le trata finalmente a una persona mayor. Lo mismo que pasa con el género, ¿cierto? Y lo mismo que pasa con la gente con capacidades diferentes, ¿cierto? Que anteriormente se les decía, no sé, minusválido, inválido, ¿cierto? Aquí pasa un poco lo mismo. Viejito, vieja, abuela, abuelito. ¿En qué momento cuando nosotros en un consultorio, en un hospital, vemos a una persona mayor sentada en la sala de espera y le decimos, ya abuelita, pase? No sabemos ni siquiera si es abuelita o no. No sabemos si tiene nietos, no tenemos idea. Entonces, ya abuelita es peyorativo, ¿sí? Uno dice, es que no, porque no es peyorativo, es tierno. Sí, pero ¿por qué enternecer a una persona que probablemente no está ni ahí con que la enternezcan, ¿sí? Uno tiene a ser mala fantasía respecto a las cosas que hace. Uno dice, una abuelita debe cocinar súper rico la cazuela. No tenemos idea tampoco, ¿sí? De ahora en adelante, las nominaciones que se han hecho a partir del Senama, por ejemplo, tienen que ver con hablar de persona mayor y no de adulto mayor, porque ahí se cruza con el género, ¿no? Eh, Tampoco vamos a decir adulta o adulto mayor, porque si tenemos una palabra que es persona, que lo incluye a todos, digamos, ¿sí? ¿Cuándo se está incurriendo entonces en una violencia desde cómo yo nomino a una persona mayor? Claro, desde que yo lo trato como una persona sin deseo, ¿ya? O sea, lo minimizo a una abuelita, abuelito que me hace la cazuela nomás cuando lo voy a ver, o me hace una rica ensalada, pero de sexualidad nada, claro. Eh, entonces vamos aquí a hacer brevemente un repaso como histórico para entender qué pasa con esto de lo social y de lo histórico, ¿no? Esa imagen que se alcanza a ver ahí es una pintura. Es muy antigua para hacer una foto, así que no lo es, pero en la antigua Grecia se hablaba de que existía una gerontocracia. Eso quiere decir que el gobierno o el poder estaba a cargo de los ancianos. Y no porque fueran personas ricas ni personas de determinado grupo económico, grupo social, sino que pertenecían por edad ya, en sí mismos se les categorizaba como personas sabias que podían dirigir una forma de un pueblo o una ciudad, ¿cierto? Incluso sexualmente los ancianos en Antigua Grecia tenían una connotación distinta. Era casi un privilegio relacionarte sexualmente con un anciano, ¿sí? Ahora, es lo que dice la historia, ¿sí? Pero aparentemente lo del constructivismo social hace referencia justamente a eso, que la construcción social se hace a partir de elementos culturales propios de la época, ¿ya? Y eso lo vamos a encontrar en distintos lugares. Habían ciertas tribus también donde la gente mayor tenía una connotación distinta a la que se le da ahora. Y así también los judíos, me parece también, y una que otras más, que son
culturas bastante conocidas, ya no son culturas, no son aisladas, sino que son culturas generalmente influyentes en la cultura, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué en un momento determinado los adultos mayores tenían como posición tan valorada en la sociedad? ¿Qué pasó? Bueno, la bibliografía da cuenta de que los cristianos, la iglesia en particular, fue a considerar el envejecimiento como un efecto del pecado original y por tanto del sexo pecaminoso, casi como un castigo. O sea, tus arrugas, tus canas, tus dolores provienen justamente de tu deseo, pecaminoso por cierto. ¿Sí? Eh, a partir de eso, la cultura grecolatina ya más adelante, ¿cierto? Empezó a asociar la vejez con la fealdad, con el dolor y con la enfermedad. ¿Sí? Y entonces comenzó a ver esto culturalmente de que las prácticas sexuales en ancianos eran vistas como antiestéticas, ¿ya? O sea, que se veía medio feo, decían, parece. Vamos un poco más adelante, ya a finales del siglo XIX, la primera caracterización médica de la sexualidad en la vejez fue de este caballero que escribió el libro Psicopatía Sexualis, que es Richard von Krafft-Ebing, un psiquiatra, y dice que todo el acto sexual que no conlleve procreación es una aberración o una perversión. Entonces ya le está diciendo a la persona mayor que a usted ya le llegó la menopausia, entonces por ende no puede tener sexo porque está incurriendo en una perversión. O sea, su sexualidad está remitida netamente a procrear. ¿Sí? Ojo, que esto no es desde la iglesia, esto es desde la ciencia. Así que hay que de repente cuestionar las primeras, bueno, gracias, gracias a Dios, mira, qué curioso. Ya no es así, ¿sí? Pero los médicos ahora tienen una postura, o la ciencia más bien tiene una postura más bien social de la problemática, ¿no? Como dije hace un rato, en 1900 nace la geriatría, y ojo, porque aquí esto no cambia las cosas. Finalmente se generó una categorización de las enfermedades llamadas seniles y se asocia finalmente a lo biomédico que estábamos hablando hace un rato. La vejez quedó atada entonces culturalmente a la idea de la incapacidad funcional y el deterioro progresivo, ¿ya? Eh, si se fijan, la sexualidad parece ser que no aparece, o sea, no está, ¿ya? Por lo menos desde los libros. Dice: el poder de la autoridad que ejerce la medicina sobre la vida sexual de las personas funciona generando acuerdos normativos en la forma en que debe funcionar el cuerpo y cómo compensar posibles disfunciones. Entonces, estamos interviniendo médicamente a las personas desde un cierto ideal de cómo funciona el cuerpo, ¿ya? Desde las disfunciones más bien, y no desde el relato de la historia de la persona. Esto lo vamos a retomar más adelante, porque a lo mejor ahora parece que está un poco complejo, porque vamos a meter el tema de la política y cómo la política se hace cargo del control de los cuerpos. ¿Sí? Michel Foucault, autores como más bien modernos, ¿cierto? Hacen referencia principalmente a que la vejez también está atada al sistema de orden social. Entonces, finalmente, todo esto para mantener una mano de obra productiva, ¿ya? Ata también lo sexual diciendo que no es que se reprima lo sexual, sino que se administra lo sexual. Estoy hablando en términos políticos, ¿ya? ¿Por qué el orden social, en los libros de caracterización médica de las personas mayores, no habla de la sexualidad de las personas mayores? Justamente porque no quiere que se hable, porque no, es inviable, digamos, no genera esta cuestión o sea, una persona mayor no se puede embarazar, no está genética y biológicamente no es posible, ¿cierto? Vamos entonces a hacer un poquito de algo más lúdico respecto a esto, porque todo esto tiene un impacto cultural en la sexualidad, ¿no? De la vejez sobre todo, pero en todos nosotros, o sea, en todos nosotros nos impacta estos elementos que históricamente se han ido dando. Miren a quién tenemos acá, no sé qué edades tienen ustedes. Maestro Rochi, de Dragon Ball. El Maestro Rochi de Dragon Ball es un personaje anciano, ¿no? Maestro, sabio, ¿sí? Pero algo le pasaba siempre que veía a una chica guapa, no sé si se acuerdan los que veían Dragon Ball, pero le sangraba la nariz, ¿ya? Bueno,
ahí hay una referencia, está en inglés, pero básicamente la idea y la referencia es que cada vez que al maestro Roche le sangraba la nariz es porque estaba teniendo una erección, ¿ya? Eso yo no sé si es la idea de quien crea la serie, del director de Dragon Ball, pero sí es una cierta referencia a la sexualidad de un viejo, ¿sí? Porque no tiene que ser explícita, y ojo con esto, porque lo que vamos a ir pensando de esto es que parece ser que la sexualidad de las personas mayores es algo chistoso más bien, es algo como para el chiste, ¿no? Porque si lo explicitamos, si nos damos cuenta de que el maestro Roche se excitó, parece que sigue siendo como antiestético, ¿no? Como que esto grecolatino, o sea, estamos hablando de 2000 años atrás, sigue en la cultura, de alguna manera, ¿ya? Esto en el caso de los varones mayores. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres mayores? ¿Qué pasa con el deseo ahí? Porque es raro ver una adulta mayor sexualizada en la TV, o en el cine, ¿cierto? O en la cultura. Eh, pero ¿qué pasa cuando el personaje de la película es una mujer mayor? Generalmente es una bruja, ¿ya? Tenemos este ejemplo, ¿sí? Así como también tenemos este, donde la mujer mayor siempre es un personaje más bien o es para el chiste o es un personaje antagónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente no desea a otra, no tiene un deseo propio como de, no sé, de una cuestión de ella misma, sino más bien un deseo siempre asociado a que la otra es más bonita. En este caso, ella lo que quería, que no recuerdo muy bien, este es el cuento de la Blancanieves, ¿no? Pero la reina lo que quería era la belleza de la Blancanieves. Eh, Vamos entonces a hablar de que hay ciertos aspectos ahí que justamente tienen que ver con la mujer mayor, ¿sí? Que es donde se da el foco, quizá, de la violencia, ¿ya? Hay autores que van a plantear de que la violencia no solamente es desde la cultura hacia las personas mayores, sino que las mismas personas mayores, las mismas mujeres mayores, eh, ven su cuerpo desde el asco, por ejemplo, ven su cuerpo desde la desvalorización, al rechazo, a la impresión negativa del propio cuerpo, ¿ya? A la arruga, las canas, ¿cierto? Todo lo corporal y lo estético, lo que se asume como estético. ¿Y qué pasa entonces? Se empieza a dar como que se externaliza finalmente el cuerpo como un objeto, o sea, es como que lo sacan de sí misma y dicen, no, esto no es mío, lo rechazan, no lo reconocen, ¿ya? Por eso la sexualidad, y ojo con esto, la sensualidad de la persona mayor queda como en otro plano, como que no está. Como que en determinado momento la persona mayor o la mujer se pone una blusa holgada, se pone un pantalón y como que dejó de ser sexy. Se cortó el pelo, ¿sí? Entonces, algo pasa, hay un impacto ahí psíquico, subjetivo, súper importante que va muy de la mano con lo biológico, pero también muy de la mano con lo cultural. ¿Ya? Por ejemplo, buscan también a la vez, y esto es a lo mejor es una fase previa, en que todo el tiempo uno está bombardeado de publicidad, de ciertos productos, ¿cierto?, que apelan al no envejecer, justamente al anti-envejecimiento, como si fuese algo terrible, algo malo, ¿sí? Bueno, aquí autores plantean que finalmente en el mundo lo que se privilegia es la juventud y la productividad, ¿cierto? O sea, uno deja de trabajar y deja de ser sexualmente atractivo incluso, ¿sí? Tanto así que se les llega a considerar inútiles, y hay, por ejemplo, en esa imagen de ahí, que es de un anuncio de L'Oreal, ¿cierto? Un artículo de belleza, un producto de belleza, donde sale Jane Fonda, que es una actriz que debe tener como 80 años, ¿sí? Pero ahí no se ve de 80 años, ¿sí? Entonces, todos y todas tienen que finalmente, más bien todas, porque va dirigido más a la mujer que a los varones, tienen que buscar eso, perseguir ese ideal de mujer mayor, pero mujer mayor que no se ve mayor, al contrario, que se ve más joven de lo que es. Y también, bueno, hay autores que plantean de que poco a poco eso empieza a tener impacto en la actualidad con los hombres también, de mediana edad.
Se va a buscar entonces cumplir con cierto ideal, a propósito de que las personas ya se van a considerar indeseables, ¿ya? No solamente porque ellos se sienten indeseables, sino porque también la cultura no los desea. Simone de Beauvoir, por ejemplo, una actriz, nada que ver, ahí me confundí, no es una actriz, es una, una autora, filósofa, una eh, teórica quizás del feminismo, ¿cierto? Dice que la identidad femenina se asigna a partir de la aprobación de la mirada del otro. Y aquí nos vamos a enfocar, ¿ya? Porque no es solamente vamos a lo mejor a disentir un poquito de Simone de Beauvoir en ese sentido, porque no es no solamente la identidad femenina, yo creo que todos y todas, pero particularmente la femenina, y no solamente en la vejez, sino que a toda edad. Pero es particularmente en esta edad en particular donde se vuelve más complejo, ¿ya? Nos vamos a hacer la pregunta entonces, ¿qué pasa con la mirada del otro en la vejez? La persona mayor deja de ser mirada, deja de ser escuchada, ¿cierto? Em, entonces nos vamos a encontrar con la dificultad de que al no encontrar un anclaje, ¿cierto? Un anclaje en el deseo de la otra persona, o sea, si la otra persona no me mira, no me ve, no soy sexualmente atractiva para la otra persona, la persona mayor está expuesta a perder su propio deseo, ¿ya? Y ese es el gran problema, aquí radica los grandes montos, los altos índices de depresión, ¿cierto? Y de trastorno mental en la vejez. Vamos entonces a tratar de hacer rápidamente esta parte, porque ya estamos con el tiempo medio corteli. ¿Para dónde se va la sexualidad entonces de la persona mayor? Si no está, si no la puede poner en práctica, ¿dónde está? ¿Dónde se va? Vamos a entender la sexualidad también como parte de algo que es, aquí nos vamos a adelantar un poquito, lo que es la idea de pulsión, ¿cierto? En psicología o en psicoanálisis particularmente, que tiene que ver con energía sexual. ¿Hacia dónde se va esa energía sexual? ¿Ya? ¿Qué pasa con el tema de la soledad, por ejemplo? La gente mayor lo que hace generalmente es que se aísla, ¿no? Se termina por quedar en su casa, ver todo el día televisión, ¿cierto? Salir a comprar lo justo y lo necesario y volver lo más rápido posible. Sobre todo en pandemia, ¿no? Que ahora como que termina siendo una problemática aún mayor. Eh, pero ¿qué pasa con esto finalmente? Hay dos elementos centrales que tienen que ver, uno la soledad y otro el aislamiento. Son dos aspectos distintos. El aislamiento es algo observable, algo que nosotros podemos ver, que la persona está sola, obviamente, pero la soledad como tal es un estado subjetivo, tiene que ver con la persona. Es por eso que podemos entender de que una persona puede estar sola, por ejemplo, aislado, si se quiere, o viviendo, imaginemos una persona mayor, una mujer mayor de 80 años viviendo sola en su casa, pero probablemente ella tiene las herramientas emocionales para poder hacerlo, entonces no se siente sola, no siente soledad. Pero va a pasar también que a lo mejor la vecina de la misma edad vive con toda la familia, pero ahí el gran problema va a ser de que a lo mejor sí se siente sola porque la familia, independiente que esté acompañada o no, sí la hace sentir sola porque no la incluyen o porque no la hacen participar o porque a lo mejor la misma también señora no logra entrar en la dinámica, ¿ya? Entonces vamos a entender, si las otras personas no me miran a mí, ¿estoy escogiendo estar solo? La verdad es que no. En la condición de sujeto la persona está en crisis, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me mira. Incluso la televisión tampoco se me hace muy amigable porque todo el tiempo me está diciendo que al ser vieja no soy fea, ¿cierto? O soy no deseable. Los teóricos plantean de que hay tres destinos de esa sexualidad en la persona mayor, ¿sí? Por un lado, la sublimación, que va a entender de que esa energía sexual no se va a los genitales, o a lo genital, ¿cierto? A lo sexual como coital o de placer sexual, sino que más bien se dirige al afecto del otro. Entonces, ¿cómo hago para que la gente me mire? Y aquí, ojo, no sin caer en categorías como digamos, como algo peyorativo, ¿no? La idea de que le cocino rico a los nietos, así les gusta venir a verme, ¿no? Así como también está la idea de la envidia, por otro lado, que es apelar todo el tiempo a una cuestión media nostálgica, ¿no?
de que la persona mayor va a decir, es que en mis tiempos era distinto, en mis tiempos era mejor, ahora las cosas son al lote, ahora las cosas no me gusta como son, la gente es muy desinhibida, etc. Y el más terrible de todos, que el destino de la sexualidad es que se vaya hacia la enfermedad. Y esto tiene que ver principalmente con el unirse o atarse al instituto, a la institución sanitaria, digamos, desde, desde mis patologías crónicas, ¿ya? La única manera para que alguien me revise, me pregunte, esté interesada en mi salud, es a través de una persona que es enferma, ¿ya? Y tiene control médico cada 3 meses en el consultorio, cada 6 meses en el hospital. Y así yo tengo también la idea de la cita, ¿cachai? La cita. Tengo una cita con, o sea, ¿qué más sexual que una cita? Hay aspectos ahí como que tienen un elemento que uno podría decir, ya, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo va a tener cómo la persona en sí misma se va a enfermar para tener esta relación con la gente? Pero la verdad es que al no ser objeto de deseo de nadie, inconscientemente la psique humana toma estas direcciones, lo cual es lamentable porque hay todo un impacto cultural detrás de esto. No es porque a la persona se le ocurrió, sino que todo el recorrido que hicimos atrás tiene que ver justamente con esto. Me voy a referir rápidamente a lo que tiene que ver con vejez y comunidad LGBT+, ¿sí? Porque aquí tenemos otro gran problema, ¿sí? Hay dos perspectivas, autores plantean de que, ¿qué pasa con las minorías sexuales en la vejez? ¿Ya? Tanto, digamos, gays, lesbianas y trans viven distintos tipos de discriminaciones, pero hay curiosamente dos perspectivas desde la comunidad científica que plantean que están los famosos Mastery of Crisis, que le dicen, que son las personas mayores que pertenecen a las comunidades del LGBT, más que tienen como una resiliencia específica mayor respecto a, o sea, como que arman una especie de cuero chancho respecto a la discriminación a propósito de la experiencia que tienen, ¿sí? Eso es una manera de verlo, pero hay otra manera quizás más social y más específica de verlo que tiene que ver con el minority stress, que es pensar de que finalmente la persona mayor que pertenece a estas comunidades es justamente lo contrario, justamente tiene más daño en términos emocionales, en términos físicos, por ende viven menos y se enferman más. Entonces son formas dicotómicas de verlo. Por un lado está como una cuestión más bien negativa y otra más bien positiva de plantearse cómo está esta temática, ¿sí? Se plantea finalmente, bueno, la homofobia por un lado, la transfobia, y vamos a agregar uno más, porque me imagino que los dos primeros son más bien conocidos, es el tema del edadismo, ¿sí? Entendido como esta discriminación por edad, ¿sí? Yo discrimino a la persona por la edad que tiene. Ujú. Voy a leer esta cita porque es bastante elocuente lo que dice. Dice, si las personas LGBT más son hombres y mujeres casi absolutamente centrados en la satisfacción de sus deseos eróticos y las personas mayores no tienen sexo, se puede inferir que las personas mayores homosexuales no existen, ¿ya? No existen para el otro, o sea, están completamente anulados, ¿sí? Hace referencia no que no existan, o sea, sí existen. El tema es como que sea un grupo social invisible, invisibilizado, donde no se entiende lo que le pasa, no está estudiado lo que le pasa, ¿sí? Eh, y a eso hay que sumarle, ahí tenemos una foto del Lemebel, ¿cierto? Que puede dar cuenta de eso en sus libros, en su arte, en su obra. Tengo Medio Torero, por ejemplo, un ejemplo de ello, eh, donde los aspectos de salud mental de las personas mayores de estas comunidades tienen justamente que ver con lo histórico. Se relacionan entonces a que vivieron dictaduras, vivieron procesos políticos complejos, persecución política, justamente por ser homosexuales o por ser lesbiana o por ser trans, a veces por ser pobres, ¿cierto? Porque aquí hay hartas luchas, ¿no? A mi criterio, por lo menos, la lucha sigue siendo la más importante, la de clase en este sentido, justamente porque finalmente el ser pobre o el pertenecer a un grupo de élite
es el peor de todos, digamos, porque puede ser viejo y ser rico, y puede ser homosexual y también serlo, pero cuando resulta que eres todos, se hace mucho más complejo, ¿sí? Además está la dificultad muchas veces de que, de que son personas que, voy a utilizar el término coloquial de salir del closet, ¿no? Tuvieron que salir del closet ya a entrada de edad, ¿cierto? O sea, tuvieron que vivir su sexualidad ya con las problemáticas de la vejez, o sea, partiendo de ahí. Vamos a cerrar con algunas reflexiones, como para ir terminando la presentación. Tiene que ver principalmente con que, bueno, son más bien algunas ideas a las que creo que podemos llegar a consenso o bien a discutir también, ¿cierto? Pero tiene que ver con que la vejez es un fenómeno complejo, ¿cierto? Es un abordaje un abordaje multidisciplinario y no exclusivamente biomédico. La sexualidad en la vejez va a depender de la singularidad de cada persona, ¿ya? Como vimos en un inicio, hay gente que practica, o sea, tiene prácticas sexuales en la vejez y sin mucho problema, o tiene que adecuarse a, pero existe, ¿sí? Así como también hay otras que les cuesta más lidiar con eso, u otras que, a propósito de lo difícil que se vuelve ser alguien para el mundo, ya no, el mundo no se interesa mucho en mí, ¿qué hago yo con eso? ¿Para dónde se va mi energía sexual? Entonces la vejez es en tanto una construcción social como también un fenómeno biológico, ¿ya? Nunca hay que obviar lo otro. Vamos entonces a llegar a la conclusión de que existe un alto nivel de satisfacción en la vida sexual en la vejez, ¿sí? Con un porcentaje considerable. La estadística de ese estudio nos decía que era casi un 50%, entonces tampoco es tan, no es que no tengan sexualidad, ¿sí? Solo que existe un fuerte desconocimiento cultural de la temática, ¿ya? Basta con el hecho de pensar de que, de la vida sexual de las personas mayores que uno conoce, ¿no? No voy a decir los abuelos de uno y todo eso porque está la idea, pero generalmente se da esta lógica media como antiestética. Culturalmente uno la logra vivir, ¿ya? Y bueno, la vida amorosa y sexual tienden a tomar destinos autodestructivos, que fue lo que dijimos hace un rato, que desde el aislamiento busca generar lazo a través de la relación con su propia salud o la falta de ella, ¿ya? Entonces, voy al médico porque prácticamente es la única cita que puedo tener en el año, ¿sí? Entonces, eh, y bueno, y disfrute de hablar de lo que me pasa. Eso también es bastante, en términos psíquicos, siempre satisfactorio para la persona, para el sujeto en este caso, ¿ya? Em, Eso sería, chicos. No sé cómo estamos de tiempo. Le agradezco la atención. Ahí está mi correo. Pero bueno, abro la, o cierro lo mío y abro lo de ustedes para que puedan comentar o preguntar. Sí, súper. Estuvo súper la presentación. Un tema, creo yo, súper poco tratado y súper contingente a la vez, porque está súper invisibilizado, especialmente en medicina, que en verdad no abarca mucho la sexualidad, así que la sexualidad de las personas mayores mucho menos. Sí. Vamos a ver si hay preguntas de nuestra audiencia. Ahí dicen súper buena charla, muchas gracias. Súper. Bueno, si hay alguna pregunta para hacerle a Camilo, en verdad igual quedó todo súper, fue como una presentación que abarcó, creo yo, de forma súper completa el tema. Sí. Sí. Mira, aquí ponen una pregunta que dice, ¿qué técnicas podrías mencionar para abordar el placer sexual en la entrevista clínica en personas mayores? ¿Qué técnicas podría? Ya. Mira, es bien complejo porque gracias Javiera por la pregunta. Al ser una generación de personas bien ligada a lo religioso, son bien pudorosas, ¿ya? Es probable que en una atención médica, ¿cierto? La pregunta, de repente con el poco tiempo que uno tiene para atender, ¿no? Em, Pasa esto de que puede sonar como un poco agresivo, quizás preguntar directamente por la sexualidad de la persona, por el placer sexual. Uno siempre va a esperar de que el paciente sea el que trate el tema, que lo toque,
Pero yo plantearía estas temáticas primeramente, considero que es más, que tiene como mejor impacto en actividades grupales, ¿ya? A partir de ahí, abrir la instancia, ¿sí? Yo sé que a lo mejor no siempre va a ser fácil establecer, como menos ahora con la pandemia, ¿no? Como que es mucho más difícil generar una técnica en ese sentido grupal. Eh, pero respecto a la generación de las personas, me parece que es difícil establecer como un lineamiento para cómo preguntar. Yo creo que siempre rodear el tema respecto yo creo que tiene que darse un tema con la confianza. Acá creo que particularmente tiene que ver con el trato humano que tiene que dársele, entendiendo que no se le está considerando al paciente como un viejo, ¿cierto? Sino como una persona que viene con ciertas dificultades de salud, ¿cierto? Y quiere dar respuesta a eso, ¿sí? El tema es que uno no tiene que, bueno, por lo menos esta es mi opinión, pero llevar la temática a uno, digamos, plantearle uno al paciente qué es lo que, o de qué manera o cómo instalar el dispositivo desde lo sexual, a mí se me hace un poco complejo en términos como de la generación de personas que tiende a consultar, digamos, en APS, en un hospital, o lo que sea, digamos, la consulta privada, ¿sí? Entonces, claro, en ese sentido la complejidad de la pregunta tiene que ver justamente con que no hay una técnica específica, sino más bien yo creo que me basaría más en la relación de la persona, ¿sí? Probablemente, si es una persona que se atiende regularmente ahí, basarme en la confianza para poder sondear, ¿cierto? ¿Qué aspecto de la vida sexual de la persona o de la satisfacción sexual está fallando? ¿Sí? Em, Claro, ahí salió como un comentario que tiene que ver con eso. Sería más como una entrevista que una técnica con algún instrumento. Curiosamente, yo no he visto hasta ahora un instrumento o algún cuestionario que aborde así como netamente lo sexual, sino que más bien a propósito debe ser como de otros elementos. Por ejemplo, no sé, de repente hacer una entrevista de depresión, por ejemplo, y ahí sondear cómo está la vida sexual de la persona. ¿Sí? eh, Preguntar generalmente, ¿cómo es la vida sexual? ¿Sí? ¿Hay sexualidad o de qué manera más bien? Porque también la idea del descarte del sí o no a veces puede ser un poco invasiva, sino más bien de qué manera. ¿Sí? Ahora, tengan por seguro de que la vergüenza va a ser un tema importante. Eh, no sé si van a asumir que se masturba, por ejemplo. ¿Sí? Yo, por lo menos en mi experiencia, son pocas las veces que me ha tocado entrevistar y que salga el tema. ¿Sí? Y también probablemente va a ser muy importante el género. Si la persona que va a entrevistar es mujer, es mucho más probable de que responda más fielmente a la realidad que si es un varón. ¿Sí? Eh, entonces creo claro, es compleja la pregunta justamente por ese sentido, pero yo me basaría más bien en lo relacional, y como en lo cotidiano finalmente de lo que se trata la relación ahí que tiene el profesional con el paciente o la paciente. Súper. Vamos a ver la pregunta que quiere hacer Catalina, que levantó la mano, y después respondemos la que está en el chat. Ya. Gracias. Un comentario. Bueno, Hola. primero, muy buena la presentación, muchas gracias. Y es que yo me estoy especializando en neuropsicología y claro, desde ahí como que he sido testigo de cómo la única forma de hablar sobre sexualidad con las personas mayores es mediante la patología, la enfermedad, como decías tú. Y me pasa mucho que está, por ejemplo, esta conducta de desinhibición sexual en personas mayores, sobre todo en demencia. Por ejemplo, la demencia frontotemporal tiene este síntoma que es como la desinhibición sexual. Y me pasa que siento que el límite para establecer esa conducta es súper difuso porque a veces, por ejemplo, es como, ya contrataron a uno o una trabajadora sexual, pero siento que ahí también hay un componente
prejuicioso, porque si la persona, no sé, tuviese, quizás fuese un adolescente, no, ya no adolescente, pero un joven de veintitantos años que hace eso, quizás se vería como alentado por sus compañeros, pero claro, si lo hace una persona mayor es como, ¿por qué está haciendo esto? Entonces, eso, me pasa que hay muchas prácticas como prejuiciosas en el ámbito médico. Eso. Sí, gracias Catalina. Mira, tocaste un punto súper importante que no estaba contemplado en la presentación justamente porque tiene que ver justamente con algo patológico, ¿sí? Porque te referiste específicamente a la demencia. Y justamente tiende a pasar que en personas mayores secueladas de alguna ACV, por ejemplo, o puede ser de diversas afectaciones neurológicas, presenten justamente conductas sexuales inadecuadas, entre comillas, que van de la mano más bien de aspectos que tienen que ver con el control de impulso, a propósito de qué es lo que falló, digamos, o qué área del cerebro fue la que se fue más afectada. Eh, Así como también les va a pasar de que en la práctica misma con el paciente secuelado, va a ser un paciente súper agresivo, por ejemplo, o puede ser un paciente eh, que, que le pase esto de que no tenga ninguna norma social. Entonces se puede eruptar o hacer cualquier tipo de flatulencia ahí mismo y no va a sentir ninguna vergüenza. Eh, y tiene que ver justamente con esa desinhibición, incluso social, también sexual, que ocurre. Como que me olvidé de las normas sociales y empecé a actuar desde los impulsos. Y claro, ahí el equipo médico y el equipo de salud que tiene que intervenir tiene que ser un equipo especializado, sí o sí. Justamente porque tiene que entender de que la persona probablemente ni siquiera está en condiciones para poder entender lo que le está pasando. Probablemente no va a alcanzar aunque uno le diga, no va a alcanzar a entender cognitivamente que eso no se hace, ¿sí? No va a sentir vergüenza. Y eso es porque, claro, hay un elemento orgánico a la base que lo hace mucho más complejo. Súper. La otra pregunta que tenemos dice, ¿qué se podría hacer cuando una persona mayor nos relata que en sus relaciones sexuales no hay consentimiento, considerando que muchas veces está normalizado? La pregunta va dentro y fuera de la práctica clínica. No sé qué opinas, Camilo. Sí. Wow, una pregunta bien compleja justamente porque ahí nos encontramos con probablemente años y años y años de violaciones. Entonces, eh, justamente se dice que nunca hubo consentimiento o no lo hay, es una violación. Quizás lo que habría y un ejercicio clínico, y ojo con esto, porque solamente como modo de recomendación muchas veces se da la idea de nominar lo que realmente ocurre ahí, porque muchas veces la persona abusada no entiende que está siendo abusada o no, le cuesta mucho colocarle una palabra a eso. A lo mejor si uno le dice, ¿sabe qué? Eso es un abuso sexual, eso es una violación, le permite a la persona darse cuenta de la situación en la que está, en términos como bien psíquicos, ¿cierto? Eh, y moviliza algo que le permite, por ejemplo, decirle a los hijos, por ejemplo, ¿sí? Que puede ser como el primer paso eh, para hacer alguna intervención. Eh, algún familiar cercano, ¿cierto? Que pueda recibir o acoger a esta persona porque entendemos de que está en un contexto de violencia sexual. Ujú. Y probablemente no solamente la única violencia que está viviendo. Em, sí, y a propósito del paréntesis que pone Javiera, ¿no? Que está normalizado. Sí, porque culturalmente antes se entendía que la mujer tenía que ser, digamos, como servicial en ese sentido, o muere callada, como se dice, así como que listo, ya es lo que te tocó nomás. Y yo creo que incluso por los movimientos actuales es que muchas de estas mujeres mayores se han ido dando cuenta de qué es lo que estaban viviendo todo este tiempo. Eh, Ahora, yo no sé si lo que cuenta Javier, bueno, la pregunta de Javier está asociado como un caso en particular, eh, pero
Pero generalmente, claro, esto se interviene institucionalmente, porque hay una violencia ahí, pero son muy importantes las redes. O sea, creo que las redes ahí son los que, no tanto las redes institucionales, sino también las redes familiares, las redes sociales de la persona, permiten de dar cuenta de una situación ahí y que la persona, como que en términos coloquiales, le caiga la teja de que lo que estuvo viviendo eh, es una violación o es un contexto en el que se viola, ¿sí? Y hay abuso. Entonces hay que poner mucho ojo en esos casos, porque no por ser mayor o por estar normalizado, eh, está bien, o sea, o lo vamos a dejar pasar. El impacto que tiene es igual a la edad que sea, digamos, o sea, no es igual, pero sí va a tener impacto siempre. Ahí, bueno, pregunto, ¿nosotros podemos movilizar, hablar con familiares o debe ser ellos? Y esa sutileza que pregunta Javier es súper compleja. A mí, particularmente en mi trabajo, me ha tocado muchas veces sorprenderme y no sorprenderme a la vez, porque en la práctica clínica es muy común de que la persona abusada o la persona violentada no quiera eh, movilizarse o no quiera denunciar. ¿O por qué? Porque, claro, tiene esta relación porque aquí estamos hablando de una cuestión conyugal, ¿no? Eh, si es conyugal es mucho más complejo, porque una sumisión de la persona que incluso no es capaz de darse cuenta, ¿sí? Porque claro, es como que va a llegar a la puerta del tribunal y va a decir, no, mejor no, si igual el otro día me dijo que me amaba. Entonces, la lógica del abuso ahí es la misma. Y cuando se arrastra por más años, probablemente puede ser más difícil. Pero si están las redes como necesarias o las redes que justamente puedan movilizar todo, no sé, pues, estoy pensando en los equipos multidisciplinarios, ¿cierto? A veces, muchas veces, en la familia también. O sea, yo creo que la familia también tiene un rol importante. Puede, eh, por lo menos, hacer algunos movimientos dentro de la misma familia para hacer que esta persona agredida pueda darse cuenta, convencerla de salir de ahí, ¿cierto? Pero, claro, entendemos que no es una niña, no es una persona o sea, es una persona que puede decidir. Y justamente ahí, a propósito de la pregunta del deseo que hacíamos delante, o sea, ¿dónde está el deseo de esa persona? ¿Dónde quiere estar finalmente? ¿Quiere estar ahí en esa relación donde es agredida? ¿Quiere hacer cosas nuevas? ¿Quiere, no sé, probablemente estuvo pisoteada toda su vida? Habrá que hacer aquí también un trabajo terapéutico con ella para que dé cuenta o que pueda darse cuenta, mejor dicho, de qué es lo que está pasando ahí con su forma de, de sentirse amada, ¿no? O de sentirse observada, mirada por el otro. Súper buena pregunta. No sé si queda alguna pregunta en el público antes de cerrar. Súper importante el tema de las intervenciones, especialmente el tema del secreto profesional y todo lo demás. Mm. Bueno, pareciera que no hay más preguntas. De ser así, bueno, te doy las gracias, Camilo. Muchas gracias por haber presentado. Estuvo muy bueno. En realidad, agradecemos esta instancia porque, bueno, lo mismo que mencionamos al final de la otra exposición, que tiene que ver con que no es un tema muy tratado en el área de la salud como sexualidad, y más aún si se habla de las personas mayores. Por todo lo que hemos hablado de la infantilización y la invisibilización. Así que, de verdad, muchas gracias por la instancia. Y eso, No, hago el llamado a todos a votar el domingo. sí, además, bueno, y gracias a ustedes, pues, gracias por la instancia y por la invitación y cuando quieran hablar de vejez, aquí estamos, así que Súper, gracias a ustedes. ya. Agradezco también a la audiencia, que estén todos muy bien. Gracias por participar. Hasta la próxima. Chao. Chao.